Dile a mi pueblo que me busque con discernimiento, que pruebe los espíritus, que evalúe los frutos, que no siga a un hombre, sino que siga mi voz. Porque muchos líderes están llevando al rebaño al abismo, y si los sigues sin cuestionarlos, serás absorbido junto con ellos. Hay miles, o mejor dicho, millones de iglesias por todo el mundo. Todas afirman pertenecer a Dios. Todas afirman predicar la verdad. Pero lo que el Señor me mostró es aterrador. El 99% de estas iglesias llevan a la gente al infierno. Sí, leíste bien. Y si asistes a una de ellas, puede que ni siquiera sepas el peligro que corres. El Espíritu Santo me reveló algo que no puedo guardarme para mí. Una visión profunda, clara y dolorosa. En ella, el Señor reveló que solo 3 tipos de iglesias en todo el mundo aún le pertenecen verdaderamente. 3. Solo 3. Y si la iglesia a la que asistes no encaja en ninguna de estas, necesitas replantearte urgentemente tu camino, o tu destino final podría no ser el cielo. No quiero impactarte emocionalmente. No estoy aquí para entretenerte, ni mucho menos para complacerte. Estoy aquí para advertirte. Necesitas escuchar este mensaje hasta el final. Y después, ora. Rompe tu ego. Busca discernimiento. Porque solo Dios puede confirmar esta verdad en tu espíritu, pero si la confirmó en el mío, quizás te esté llamando hoy. Sé que este mensaje molestará a la gente. Causará incomodidad, conmoción, quizás incluso rechazo. Pero después de lo que he visto, lo que he experimentado, lo que el Señor me ha mostrado con mis propios ojos, ya no puedo callar. En todo el mundo hay miles de iglesias que afirman ser de Dios. Pero el Espíritu Santo me fue claro. Solo 3 de ellas, en esencia, siguen perteneciendo verdaderamente al Señor. 3 expresiones vivas de la novia. El resto está corrompido, dominado por el engaño, la vanidad, el comercialismo y la oscuridad. Y si estás escuchando esto ahora, quizás el Señor te esté dando otra oportunidad para discernir dónde estás, en el desierto o en el jardín. Me llamo Mariana y tengo 33 años, la misma edad que tenía Cristo cuando fue crucificado. Soy pastora desde hace 11 años, con una licenciatura en teología, pero también con un pasado de dolor. Crecí en la iglesia. Desde pequeña acompañaba a mi abuela a servicios, vigilias y grupos de oración. A los 21 años fui ungida como evangelista. A los 24 me convertí en pastora. Prediqué en varias ciudades, ministré en conferencias y participé en congresos. Mi voz se escuchó, mis videos circularon en línea. Pero en el fondo, algo andaba mal, muy mal, y lo sentía cada vez que me acercaba al altar. Lo que se suponía que era puro fuego, se estaba convirtiendo en humo humano. Desde fuera, todo parecía estar en su sitio. Eventos abarrotados, gente llorando en los servicios, círculos de oración, sermones conmovedores. Pero tras bambalinas vi la otra cara, peleas por micrófonos, líderes manipulando a personas frágiles, promesas financieras disfrazadas de fe. Y lo peor de todo, corazones vacíos, ministerios secos, líderes impenitentes. Empecé a preguntarme, ¿edificaré mi iglesia por esto? ¿Murió por esto? Fue entonces cuando comencé a orar con más fuerza, con más hambre, con más desesperación. No por respuestas humanas, sino por revelación espiritual. Y eso fue lo que recibí. Era temprano por la mañana. Estaba sola, absorta en ayuno y oración. Sin celular, sin internet, sin música. Solo Dios y yo. Me arrodillé en el suelo y dije, Padre, si lo que veo es un error, corrígeme. Pero si lo que siento es tu espíritu clamando, entonces muéstrame, revélame, rasga el velo. Y en ese momento algo sucedió. Me pesaban los brazos. Mis párpados se cerraron solos. Pero no dormí. Estaba despierta. Sentí cada célula de mi cuerpo, pero no podía moverme. Fue entonces cuando me arrebataron el espíritu. Y lo que vi, lo cambió todo. Me marcó, me destrozó, me despertó. Lo primero que vi fue un desierto.
pero no cualquier desierto. Era un lugar muerto, seco y agrietado. Vi gente caminando, pero no caminaban, se tambaleaban, caían, lloraban. Tenían la ropa sucia, la mirada vacía. Algunos gateaban, otros gritaban. Vi niños en brazos de madres exhaustas, jóvenes con Biblias en las manos, pero con la mirada apagada. Pastores, evangelistas, obreros de la iglesia, todos allí. Y lo peor de todo, todos creían ir al cielo. Eran un pueblo religioso, pero espiritualmente muerto. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Y entonces oí una voz, fuerte, profunda, santa. La voz dijo: «Estos son los que están dentro de las iglesias que no son mías. Siguen líderes, señales, tradiciones, pero no me siguen a mí. Predican sobre mí, pero no me conocen. Cantan sobre el cielo, pero se dirigen al infierno. En todo el mundo hay millones como estos. Dentro de las iglesias, pero fuera de mi voluntad». Temblé. Lloré. Y entonces vi algo que me destrozó por completo. Huesos secos en el camino, esqueletos, cuerpos caídos, y la voz continuó: «Estos murieron espiritualmente dentro de las iglesias. Les faltó vida, les faltó arrepentimiento, les faltó mi presencia». No pude soportarlo. Cerré los ojos y fui arrebatado. La escena del desierto se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, como si alguien hubiera pasado la página de un libro espiritual. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en otro lugar. Era un jardín. Pero no el jardín común que vemos aquí en la tierra. Era como si todo allí tuviera vida propia. El viento cantaba, la hierba respiraba, las flores parecían danzar en adoración. Ya no estaba desesperado. Había paz. No la paz artificial de las palabras, sino una paz que invadía el alma como agua limpia en una taza sucia. A mi alrededor vi gente, pero eran diferentes. Sus ropas eran blancas, sus ojos tenían luz. Estas personas sonreían, se tocaban con cariño. Algunos comían fruta de árboles que nunca había visto. Otros bebían de un río cristalino que corría entre las rocas. Allí todo vibraba de vida. No había prisa, ni presión, ni competencia. Era como si todos hubiéramos encontrado lo que hemos buscado toda la vida: descanso. Me arrodillé de nuevo, sin poder dejar de llorar. Y entonces la voz regresó, la misma que me había hablado en el desierto, pero ahora era como un padre que me hablaba con ternura. Dijo: «Estos son los que pertenecen a mi verdadera iglesia en todo el mundo, la iglesia que sigue siendo mía, la novia que se ha preparado». Guardé silencio. La voz continuó: «Te mostraré las únicas 3 iglesias que realmente me pertenecen. No hablo de denominación ni de dirección. Hablo de esencia, principios, fundamentos». Y luego me guió a 3 lugares, 3 altares, 3 manifestaciones diferentes de adoración que aún conmueven. La primera era sencilla, una congregación humilde, pocos miembros, sin lujos, pero había verdad. El pastor leía la Biblia con asombro. La gente ayunaba, oraba y buscaba un arrepentimiento genuino. No había manipulación ni ostentación. El Espíritu Santo era el centro, y dijo: «Esta es la iglesia de la verdad. Me obedecen». La segunda iglesia que me mostró estaba al aire libre. Un grupo de hermanos y hermanas servía comida a las personas sin hogar. Otros oraban por las viudas. Jóvenes limpiaban hogares para ancianos. Vi a un pastor lavando los pies de una enferma. No era una actuación. Era servicio. Era amor sin micrófono, sin cámara, sin foco. Y allí, la presencia de Dios era palpable. Era como si cada acto de compasión iluminara el cielo. El Señor me dijo: «Esta es la iglesia del servicio. Me representan cuando sirven a los que no tienen nada. Lavan los pies de los que el mundo rechaza». Y lloré una vez más. No pude evitar llorar. La tercera iglesia me impactó de una manera diferente. Era una casa de oración, sin bancas, sin escenario, solo un círculo de personas arrodilladas, clamando. El suelo estaba empapado de lágrimas. Las voces eran incesantes. Eran gemidos,
intercesión, súplica, profunda adoración. Vi fuego salir de sus bocas, y este fuego ascendía a los cielos como incienso. El Señor me habló de nuevo. Esta es la iglesia de la intercesión. Mantienen unido al mundo con sus oraciones. Lloran por las naciones. Claman por misericordia. Y me di cuenta de que allí no había fama. Había negación. Había guerra espiritual. Había fervor. Estas 3 iglesias no tenían publicidad. No tenían fama. No salían en televisión. Pero tenían algo que muchos han perdido: presencia. La presencia de Dios era real, viva, activa. No era una sensación emocional, era santidad manifiesta. Era el fruto del Espíritu. En ese momento comprendí lo que el Padre quería mostrarme. No se trata del tamaño de la iglesia, la fama del predicador, ni la estética del servicio. Se trata de esencia, de obediencia, de amor, de verdad. Y fue en ese momento que el Señor dijo: estas son las únicas 3 iglesias que aún son mías en todo el mundo. Las demás se han perdido. De repente, todo quedó en silencio. El ruido del desierto se desvaneció como si nunca hubiera existido. Cuando volví a abrir los ojos, o mejor dicho, cuando mi espíritu despertó, estaba en otro lugar. Un lugar que no puedo describir con palabras terrenales. Un jardín. Pero no como el nuestro. Era como si la tierra tuviera memoria, como si cada hoja fuera consciente de estar en presencia del Creador. La brisa era ligera, pero llena de significado. El sol no quemaba, sino que calentaba con ternura. Los árboles danzaban, pero no con el viento. Era como si estuvieran adorando. Me puse de pie, pero me temblaban las piernas. Caminé lentamente por ese espacio sagrado. Sabía que algo profundo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Vi gente allí, vestían de blanco y sus rostros brillaban, pero no era maquillaje ni emoción, era luz. Vi a algunos comiendo fruta de diferentes árboles, a otros bebiendo de un río cristalino que corría por el centro del jardín. Ninguno llevaba un peso sobre los hombros. Ninguno parecía preocupado. Había paz. Una paz tan intensa que empezó a confrontarme, porque venía de un mundo donde incluso los creyentes estaban angustiados, y allí, todo estaba completo. A lo lejos había una colina, no muy alta, pero lo suficiente como para revelar 3 caminos. Aún no sabía qué representaban, pero sentía en mi interior que todo era parte de una respuesta divina. Así que me arrodillé y empecé a llorar. Sin palabras, sin preguntas, solo lágrimas. Fue entonces cuando aquella misma voz volvió a hablar. No venía de arriba, ni de afuera. Venía de dentro. Y dijo con amor, pero con autoridad: ahora les mostraré lo que queda de mi verdadera esposa en la tierra. Pocos lo entenderán, pero el que tenga oídos, que oiga. En ese momento, el jardín pareció detenerse. El viento cesó. Los árboles se doblaron. El río permaneció inmóvil como un cristal. Era como si toda la creación esperara lo que sería revelado. Pero aún no se había mostrado nada. La voz continuó: en medio del caos, en medio de la confusión, aún hay iglesias que me pertenecen. Pocas, pero reales. No tienen fama, ni publicidad, ni multitudes, pero son mías, y las preservo, como preservé a Elías en tiempos de sequía. Temblé, porque en el fondo sabía que él hablaba desde el dolor, desde un corazón roto, como quien ve a la novia prostituirse, pero aún encuentra un remanente fiel. Pensé que me lo mostraría todo en ese momento, pero no, aún no me había revelado nada. Simplemente me pidió que me sentara bajo un árbol que crecía en el centro del jardín. Obedecí. Me senté en el suelo y sentí como si el cielo estuviera sobre mí, pero también dentro de mí. La voz dijo: antes de mostrarte la verdad, te mostraré por qué tantos se han perdido, por qué tantos han caído, por qué tantos han muerto espiritualmente incluso yendo a la iglesia. Y solo después de eso,
te mostraré lo que aún es mío. Y en ese instante comprendí. Lo que estaba a punto de revelarse no era solo una visión, era un juicio. Respiré hondo, y por primera vez me sentí pequeño, muy pequeño, ante algo más grande que ministerios, templos, tradiciones y placas. Estaba ante la verdad. No la verdad que leemos, sino la verdad que transforma. Y él dijo una vez más: en todo el mundo mi iglesia está siendo probada, y quienes no disciernen el tiempo se perderán, aunque crean estar salvos. Y así terminó el segundo escenario, sin explicaciones, sin prisa, solo una promesa en el aire: algo sagrado aún será revelado, pero solo a quienes realmente anhelan. Mientras estaba sentado en ese jardín sagrado, algo empezó a arder en mi interior. Era como si, incluso en ese lugar de paz, un dolor me subiera por detrás de las costillas. Un dolor que conocía. El dolor de ver el Evangelio usado como un producto. El dolor de ver a líderes fingiendo ser santos mientras la gente moría de hambre espiritual. La voz no me dijo nada en ese momento. Era como si el Espíritu mismo me permitiera recordar, repasar, sentir todo de nuevo, pero ahora con los ojos abiertos. Y lo que vi fue aterrador. La iglesia en todo el mundo estaba llena, pero vacía de Dios. Vi templos gigantescos, mega iglesias, edificios inmensos, pantallas gigantes, luces, efectos especiales, coros en sintonía, ministros con micrófonos dorados, púlpitos repletos de lujo. Pero cuando el Espíritu me dio discernimiento, vi lo que el ojo natural no puede ver. Las oraciones no se elevaban. Las alabanzas no tocaban el cielo. Las palabras eran hermosas, pero huecas. Eran repeticiones de frases sin vida. Todo se hacía para los hombres, no para Dios. Y la gente, hambrienta, aplaudía, cantaba, lloraba. Pero no era arrepentimiento, era emoción, manipulación emocional, un teatro invisible, disfrazado de adoración. He visto pastores que empezaron bien, pero se vendieron. Quienes antes predicaban con lágrimas, ahora predican con contratos. Predicadores con agendas, predicadores de escenario, pastores que dicen: así dice el Señor, cuando ni siquiera han orado para escucharlo. Misioneros que negocian los diezmos como si fueran un mercado. Y cuando intentan justificarlo, dicen: es para la obra. Pero la obra está llena de lujos y la gente permanece sin rumbo. El cielo no reconoce estas manos sucias. Y peor aún, las multitudes siguen a estos hombres como si fueran dioses. Como si Jesús fuera un detalle en el servicio, no su maestro. También vi iglesias pequeñas, ocultas, pero igualmente corruptas. Ministerios callejeros donde el púlpito se convirtió en un trono para el ego del líder. Iglesias donde solo los ungidos pueden tocar el micrófono, donde solo los familiares lideran, donde la Biblia se convirtió en una herramienta para manipular decisiones. Vi a gente excluida por discrepar con el pastor. Vi campañas inventadas para recolectar ofrendas sin propósito. Y cuando alguien intentaba denunciarlo, lo silenciaban con frases como: no toques al ungido o estás en rebelión. Pero ¿quién era el verdadero rebelde? Y entonces el Espíritu me mostró algo aún más duro. Gente así es. La gente ama a los falsos profetas, porque les dicen lo que quieren oír. No confrontan el pecado, no hablan de santidad, no exigen renuncia, no piden una cruz. Y como muchos no quieren morir al mundo, prefieren a estos pastores que los hacen sentir cómodos en el error. Y así se forma el ciclo del engaño. Líderes vanidosos y creyentes perezosos, todos juntos en templos sin fuego. Dios está a la puerta, pero nadie lo oye llamar. Entonces la voz regresó, con tristeza, con un dolor que nunca antes había sentido. Decía: hija, mi nombre aún se pronuncia desde miles de púlpitos, pero mi espíritu se ha retirado de muchos de ellos, y casi nadie lo ha notado. Mi presencia se ha convertido en aplausos, mis palabras en consejos, mi cruz en falsas promesas de éxito. Por eso hay tanto desierto disfrazado de templo. Al oír esto, empecé a llorar de nuevo.
Pero esta vez no era solo por mí, era por la iglesia que se extravió pensando que todo estaba bien. Tras esa dolorosa revelación sobre el estado de la Iglesia mundial, pensé que el Señor me dejaría descansar. Pero no. El jardín se oscureció por unos instantes. No era oscuridad, sino una pausa, como si el cielo respirara hondo antes de revelar algo aún más profundo. La voz volvió a hablar, pero esta vez con un tono más firme. Debes ver lo que se esconde tras los altares. Debes ver con los ojos del Espíritu lo que muchos se niegan a admitir. Y de repente, la escena cambió. Fui llevado a varios lugares a la vez, como si flotara entre miles de iglesias viendo lo que nadie más ve. La primera visión fue dentro de un templo gigantesco. Luces de colores, música a todo volumen, gente gritando, saltando, llorando. Todo parecía estar vivo. Pero cuando el Señor abrió mis ojos espirituales, me quedé paralizado. Detrás del púlpito vi una figura sombría. Un hombre bien vestido, con una Biblia abierta en la mano, pero con la mirada vacía. Y detrás de él, como una sombra pegada a su cuerpo, había una criatura oscura y deforme, con ojos llameantes y una boca llena de dientes afilados. Era un demonio. Y le susurraba al oído al predicador. Y el predicador repetía cada palabra por el micrófono, como si fuera la voz de Dios. La escena cambió a una pequeña iglesia, un servicio más sencillo. Pero allí, el Espíritu me mostró algo aún más perturbador. El pastor oraba con los ojos cerrados, pero sus pensamientos estaban puestos en números, metas financieras y envidia del ministerio vecino. Y detrás de él, vi serpientes enroscadas alrededor de instrumentos musicales y un trono negro erigido en la esquina del altar. Le pregunté al Señor, «Pero están cantando himnos, están orando». Y la voz respondió, «Sí, pero para mí no. Este altar fue profanado hace años. Celebran servicios, pero el Espíritu Santo ya no está». Todo mi cuerpo se estremeció. Seguí siendo guiado por sucesivas visiones. Vi iglesias que realizaban campañas proféticas, donde la gente ofrecía ofrendas bajo manipulación emocional. Vi líderes que ponían las manos sobre la cabeza de los fieles con odio y vanidad en sus corazones. Vi servicios donde se gritaba el nombre de Jesús, pero su presencia estaba ausente. Y en muchos de estos lugares vi demonios sonriendo, sentados en las bancas, aplaudiendo, alimentándose de la idolatría, la ignorancia, la vanidad y el orgullo espiritual. Y cuando le pregunté al Señor por qué sucedía esto, respondió con dolor, «Porque mi pueblo ama el engaño». Y entonces me mostró lo que había tras bambalinas. Detrás de muchos ministerios aparentemente santos, vi pactos con la oscuridad, vi contratos firmados con sangre, vi predicadores recibiendo la unción de hombres que nunca se arrodillan, vi líderes que buscaban poder, fama y visibilidad y que ya no salvaban almas. El altar se convirtió en una pasarela, el púlpito en un escenario, la ofrenda en moneda de cambio, la unción en una actuación. El Espíritu me dijo, «Hija, muchos usan mi nombre, pero sirven al espíritu del anticristo, y millones siguen ciegamente a estos hombres, pensando que me sirven a mí». Entonces el Señor me habló con claridad. «Te mostré el desierto, te mostré el jardín, te mostré los altares falsos. Ahora estoy a punto de mostrarte lo que aún me pertenece. Pero antes, te advierto, el tiempo se acaba. Ya estoy separando el trigo de la paja. Quien siga las apariencias será arrastrado por la corriente de la perdición». Me arrodillé, temblando, llorando, y pedí, «Señor, muéstrame lo que aún es tuyo. Muéstrame dónde aún hay vida, porque el mundo está confundido. Las iglesias están confusas. Tu voz necesita ser escuchada». Y el cielo guardó silencio por unos segundos. Fue entonces cuando la voz dijo, «Es la hora». Y supe que algo estaba a punto de revelarse. No un lugar, ni una dirección, sino una verdad que separa lo falso de lo verdadero. Las 3 iglesias, el remanente, la novia que aún espera al verdadero novio. Respiré hondo,
sabiendo que lo que venía a continuación sería demasiado sagrado para ignorarlo. Cuando la voz dijo, «Es la hora», algo cambió en la atmósfera. El jardín brilló con más intensidad. El cielo pareció descender. El aire se volvió pesado, pero no con opresión, era un peso de gloria. Mis ojos se cerraron solos, y entonces fui guiado a una nueva visión. Esta vez no había confusión, no había desierto, no había oscuridad. Vi una congregación pequeña y sencilla, sin lujos. El edificio era modesto, las sillas eran de plástico. No había escenario, ni pantallas, ni banda profesional. Pero había algo allí que no había sentido en mucho tiempo. La presencia del Espíritu Santo estaba viva, palpable, palpitante. Vi a un pastor arrodillado ante el altar antes de que comenzara el servicio. No oraba para impresionar, no repetía frases hechas, simplemente lloraba, quebrantado, pidiendo, «Señor, déjame menguar para que tú crezcas». Al comenzar el servicio, se leyó la palabra con asombro, sin distorsiones, sin manipulaciones, sin herejías. Era pura escritura, y la gente escuchaba con hambre, como quienes en una tierra reseca esperan una gota de agua. Vi jóvenes con las manos alzadas, no por emoción, sino por arrepentimiento. Vi niños orando. Vi gente confesando sus pecados, sin miedo, porque allí estaba la verdad. Allí estaba el miedo. Y el Señor me dijo, «Esta es la primera iglesia que sigue siendo mía en todo el mundo. La iglesia de la verdad. No se somete al sistema, no negocia el evangelio. No depende de números, gustos ni público. Depende de mí. Los pastores de esta iglesia prefieren perder miembros que complacer a los hombres. Predican el arrepentimiento, hablan de pecado, señalan la cruz, no a sí mismos». Cuando escuché esto, lloré, porque sabía que muchos pastores habían comenzado así, pero habían cambiado con el tiempo. Esta iglesia fue un milagro en medio del caos. Seguí observando. Vi que en esa congregación los miembros ayunaban juntos, celebraban vigilias espontáneas. No había competencia por posiciones. Vi a una mujer orando en un rincón, clamando por almas. Vi a un joven predicando en la parada del autobús con una Biblia rota en la mano. Vi verdadero discipulado, relaciones genuinas, transformación de vidas. No era una iglesia perfecta, pero era genuina. No pretendían ser algo que no eran, no ocultaban sus defectos, pero todos buscaban más de Dios. Y esta búsqueda era sincera. Era esta sinceridad la que mantenía vivo ese altar. La voz del Señor volvió a hablar, esta vez con un tono que mezclaba dolor y alegría. Pocos permanecen en la verdad. Muchos empezaron así, pero se rindieron. Pero esta iglesia, yo apoyo a esta, visito a esta, escucho a esta. Le pregunté al Señor, «Pero Padre, ¿dónde están estas iglesias? ¿Cómo puedo encontrarlas?» Y Él respondió, «No se encuentran con GPS, se disciernen en el espíritu. Son pequeñas, a veces ocultas, pero son luz en la oscuridad. Siempre he preservado un remanente. Y comprendí que no están concentradas en un solo país o ciudad. Están dispersas por todo el mundo. Invisibles para muchos, pero conocidas por Dios». Y antes de que pudiera preguntar más, el Espíritu me advirtió, «Ahora te mostraré al segundo, el que lleva mi corazón, el que camina como mi Hijo caminó, porque hay una verdad que necesita ser completada con acción. Y esta iglesia no solo predica, sirve». Y entonces la visión se desvaneció, y el sonido del agua corriendo comenzó a llenar el espacio espiritual donde me encontraba. Cuando la primera visión se desvaneció, sentí que el suelo espiritual sobre el que me había parado se transformaba. Ya no era el jardín lleno de árboles frutales, ahora estaba en un lugar más urbano, más concreto, más humano, pero aún santo. Había gente en las calles, niños jugando descalzos, mujeres cargando bolsas, hombres cansados regresando a casa del trabajo. La escena era común y corriente, pero flotaba una luz tenue, invisible al ojo humano, pero real en el espíritu. Vi a una mujer caminando con una cesta de comida. Llamaba a las puertas, no para pedir,
sino para dar. Era pastora, y su altar era la acera. Seguí observando. Vi a jóvenes con camisetas sencillas orando por la gente frente a los hospitales. Vi a hombres ayudando a construir la casa de una viuda. Vi a mujeres orando con presos. Vi cómo se entregaban canastas de comida sin fotos, selfies ni transmisiones en vivo. Era servicio, era compasión auténtica, era amor en acción. Y la voz del Señor me dijo: esta es la segunda iglesia que sigue siendo mía, la iglesia del servicio. Entendieron que la adoración no es solo cantar, es acción. Me adoran cuando alimentan, cuando abrazan, cuando escuchan, cuando sanan con gestos. Me quedé sin palabras. Vi una escena que me hizo caer de rodillas. Un líder anciano se arrodilló para lavarle los pies a un mendigo. La gente a su alrededor intentó filmarlo, pero él dijo: no hace falta grabarlo, Jesús ya lo vio. Y continuó. En silencio, entre lágrimas, sentí el peso de la gloria sobre ese momento. La voz volvió a hablar. Esta iglesia no busca estatus, busca el corazón de mi hijo, porque eso es lo que él hizo. Lavó pies, multiplicó los panes, tocó a los impuros, lloró con los que lloran. Y esta iglesia lleva ese ADN. Lloré, porque me di cuenta de que el verdadero servicio está casi extinto en el mundo evangélico actual. La visión me llevó a un hogar muy sencillo. Allí, un grupo de hermanos y hermanas cocinaban juntos. Se celebraba un servicio, pero sin una liturgia estricta. Solo oración, lectura de la palabra y compartir. Una joven se quitó un zapato para dárselo a otra. Un hermano donó su celular viejo a alguien de la iglesia que necesitaba estudiar. Vi a un pastor enseñando a adolescentes a orar y estudiar la Biblia al mismo tiempo. Vi a madres viudas siendo recibidas. Esto fue lo que Hechos 2 mostró, ante mis ojos. La iglesia primitiva estaba viva, oculta, lejos del foco de atención, pero viva. La voz del Señor dijo: hija, esta iglesia no hace ruido en las redes sociales, pero sí hace ruido en el cielo. Cuando sirven a los humildes, me sirven a mí. Cuando ayudan a los que no tienen nada, tocan mi trono. Por eso esta iglesia me pertenece. Temblé, porque me di cuenta de que muchos hoy se esconden tras ministerios, pero no sirven a nadie. Quieren predicar, pero no quieren lavarse. Quieren reconocimiento, pero no quieren rendirse, y Dios no está en eso. Dios está donde hay amor verdadero, práctico, silencioso, sacrificio. Antes de que terminara la visión, volví a ver a la mujer de la primera escena, la pastora. Ahora estaba sentada en la acera, con un niño dormido en su regazo. Sonreía, agotada pero llena de paz. Y el Señor habló: esta es mi novia, la que camina descalza, que no tiene púlpito, pero tiene poder, que no tiene estatus, pero tiene esencia. Esta es la iglesia del servicio, y aún queda un pueblo así en la tierra. Y fue en ese momento que los cielos se abrieron de nuevo, y la voz dijo: ahora prepárense, les mostraré al tercero, aquel que sostiene al mundo en oración. Tras el fin de la segunda visión, una brisa distinta me azotó. Era más densa, más silenciosa, como si el cielo mismo hubiera contenido la respiración. Volví a cerrar los ojos y cuando los abrí en espíritu, me encontré ante una casa sin letrero, sin nombre, sin número. Era un edificio antiguo, de paredes sencillas y sin rastro de lujo. Entré por la puerta y un peso invisible me invadió, pero no era opresión, era gloria. Había algo allí inexplicable. El aire vibraba con gemidos, con susurros, con profundas oraciones, y allí comprendí. Estaba ante la iglesia de la intercesión. No había púlpito, no había bancas. Solo tapetes en el suelo, Biblias abiertas, frascos de aceite de oliva y muchas rodillas dobladas. Hombres y mujeres oraban sin parar. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban en lenguas, algunos se postraban en el suelo, otros temblaban. Nadie estaba allí por estatus, nadie quería ser visto. No había cámaras ni música de fondo.
Era solo el clamor crudo, desgarrado y vivo. Y el Señor me dijo: Esta es la tercera iglesia que todavía me pertenece. Son ellos quienes sostienen el mundo con lágrimas, los que se despiertan temprano en la mañana, no por insomnio, sino por un llamado espiritual. La visión se intensificó. Empecé a ver cosas que nunca antes había visto. Cuando una hermana clamó por una nación, vi que esa nación era visitada por ángeles. Cuando un hermano lloró por su familia, vi cadenas que se rompían. Cuando un joven dijo: Señor, salva a mi generación, vi filas de demonios en retirada. La oración allí no era solo sonido, era guerra. Y Dios estaba presente, en cada palabra, en cada lágrima. Su presencia no se sentía, era evidente. La atmósfera misma estaba impregnada de gloria. Era como pisar un campo de batalla, pero lleno de paz. La voz del Señor volvió a hablar. Mientras el mundo duerme, ellos permanecen. Mientras las iglesias luchan por el poder, interceden por misericordia. Mientras muchos buscan fama, se esconden en mí. No tienen nombre en el mundo, pero sus nombres están escritos con honor en el cielo. Caí de rodillas, no por elección propia, sino porque el lugar era sagrado. Vi a un hombre orando durante horas, sin levantarse. Vi a niños a quienes se les enseñaba a ayunar. Vi a adolescentes con los ojos cerrados clamando por sus escuelas. Era una generación que nadie ve, pero que todo el cielo conoce. Entonces el Señor dijo algo que me marcó para siempre. Si no fuera por ellos, el juicio ya habría caído sobre la tierra. Si no fuera por los intercesores, muchos ministerios ya habrían sido destruidos. Es gracias a las oraciones de esta iglesia que aún hay tiempo para el arrepentimiento. Y entendí. Esta iglesia lo apoya todo, no presume, pero es el fundamento. No se lucra, pero es la más rica. No se viste de púrpura, sino de blanco. Es despreciada por los hombres, pero honrada por Dios. Lloré, porque sabía que había descuidado la intercesión en el ajetreo del ministerio. Antes de que terminara la visión, vi un mapa del mundo formándose en el cielo, y sobre él aparecieron puntos de luz en varios lugares, en Brasil, Asia, África, Europa y Oriente Medio. La voz dijo: Estos son mis verdaderos centinelas. Están dispersos, no se conocen, pero todos están conectados en espíritu. Forman la iglesia de la intercesión, la última línea de defensa antes de que llegue el juicio. Y entonces todo se desvaneció, y el jardín regresó, pero esta vez con un resplandor diferente, porque ahora las 3 iglesias habían sido reveladas, y lo que vendría después sería aún más severo. La visión anterior me había hecho llorar. Las 3 iglesias verdaderas aún existían, pero eran pocas, eran pequeñas, eran discretas. Y entonces, como un rayo caído del cielo, el Espíritu Santo dijo: Ahora les mostraré lo que muchos ven como iglesia, pero es un engaño, altamente organizada, altamente seductora, pero completamente corrupta. Mis ojos se abrieron de nuevo, y fui llevado a un gran templo, inmenso, brillante, lleno. Un coro cantaba, las luces danzaban en el techo, las pantallas mostraban imágenes impresionantes. Pero cuando miré con los ojos del Espíritu, casi grité. Tras el púlpito, vi serpientes enroscadas en las columnas. Vi demonios disfrazados de luz caminando entre la congregación. Vi gente con los ojos cerrados, los brazos en alto, pero con las manos espiritualmente encadenadas. Vi a un pastor predicando con pasión, pero lo que salía de su boca era podredumbre, humo, mentiras. Y tras él, una figura oscura le susurraba al oído, la misma voz maligna que vi al principio, esa voz que dice: di lo que guste, di lo que venda, di lo que atraiga. Y obedeció. La gente aplaudió, pero el cielo guardó silencio. La presencia de Dios no estaba allí. La visión me llevó a otros lugares. Vi iglesias más pequeñas, con líderes a quienes les encantaba que los llamaran profetas, pero profetizaban desde el alma. Decían:
Dios lo dice, cuando solo era manipulación emocional. Vi campañas con temas inventados, falsas revelaciones, transferencias de objetos ungidos. Vi gente humillada en el altar en nombre de la liberación. Vi supuestos apóstoles cobrando por orar. Vi pastores usando Biblias abiertas como escudos, mientras vendían indulgencias modernas bajo su propio nombre. Y la gente, ciega, lo consideraba normal, porque parecía espiritual. El Espíritu me habló con firmeza. Estas iglesias no son mías, pertenecen al espíritu del Anticristo. Son sinagogas de Satanás, disfrazadas de templos. Predican el éxito, pero no preparan a la gente para el rapto. Hablan de milagros, pero ignoran el arrepentimiento. Son grandes a los ojos de los hombres, pero están podridas por dentro. Sentí un peso que me abrumaba, un grito ahogado, un dolor profundo, porque sabía que millones de personas estaban en esos lugares ahora mismo, creyendo que servían a Dios. La escena se repitió en cada rincón del mundo. Vi iglesias en diferentes países, diferentes idiomas, diferentes estilos, pero el mismo engaño, la misma estructura, la misma fuente espiritual corrupta. El sistema religioso estaba completamente infiltrado, y pocos se dieron cuenta. Vi creyentes arrodillados ante pastores. Vi gente idolatrando a líderes. Vi multitudes siendo conducidas al abismo mientras cantaban alabanzas. Y entonces el cielo habló de nuevo. Hija, muchas de estas personas comenzaron conmigo, pero cambiaron mi gloria por estatus, abandonaron la cruz, olvidaron el Calvario. Vi un último altar, el más imponente. La multitud gritaba, «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!». Y el fuego vino, pero no era el fuego de Dios. Era un fuego extraño, un fuego de manipulación, vanidad y carnalidad. La gente caía, saltaba, lloraba, pero no cambiaba. Salían de los servicios igual que habían entrado, porque no había confrontación, no había cruz, no había verdad, solo representación, un espectáculo. Y al final de la visión, el Espíritu dijo con dolor, «Estas iglesias me han echado fuera. Ya no me extrañan, solo extrañan los aplausos, y la gente se ha acostumbrado a vivir sin mi presencia». Tras la última visión, me quedé sin fuerzas. Mi espíritu se sentía destrozado. Era como si el peso de la verdad hubiera aplastado todas las ilusiones que una vez me acompañaron. El Señor me dejó en silencio unos minutos, como si Él mismo respetara el dolor de lo revelado. Pero entonces, con voz llena de autoridad y compasión, habló. «Hija, no se trata del nombre de la iglesia, no se trata de la señal, no se trata del ministerio humano, se trata de la esencia, se trata del espíritu, se trata de mi cuerpo. Muchos se aferran a las apariencias, pero se alejan de la verdad». Vi en una visión a un hombre entrando en una iglesia tradicional. Vestía un traje impecable, con la Biblia en la mano. Se sentó en la primera banca, cantó los himnos, aplaudió al predicador, dio la ofrenda. Pero al salir, volvió al mismo pecado. Nada en él había cambiado. La misma escena se repitió en las iglesias pentecostales, modernas, carismáticas y progresistas. En todas ellas vi el mismo patrón, gente confiando en la estructura y no en el espíritu. El Señor entonces dijo, «Creen que están seguros porque tienen un pastor, un templo, una posición, pero nunca he conocido a muchos de ellos». Vi grupos discutiendo sobre doctrina, peleando por detalles teológicos. Algunos decían que solo quienes guardan el sábado se salvarán. Otros decían que solo el bautismo de fuego garantiza el cielo. Vi iglesias atacándose, llamándose herejías, pero por dentro todas estaban vacías de presencia. El Espíritu dijo, «La guerra de las señales ha distraído a mi pueblo. Mientras pelean por nombres, olvidan mi carácter. Mientras discuten sobre sistemas, ignoran mi santidad». Eso me dolió profundamente, porque sabía que muchos eran sinceros, pero estaban engañados. El Señor me mostró entonces lo que ve cuando observa la iglesia.
No ve un registro nacional de personas jurídicas, CNPJ. No ve estilo musical, no ve ropa, ve fruto, ve una rodilla doblada, ve arrepentimiento, ve clamores sinceros. Quienes le pertenecen, los tres revelados, no tienen un estándar estético fijo. Existen donde hay verdad, servicio e intercesión, y por eso muchos pueden estar en una iglesia famosa, y aún así estar espiritualmente muertos. Porque lo que define a una iglesia verdadera no es el nombre en la puerta, sino la presencia del Espíritu en la casa. Vi a gente guiada por la herencia familiar. Siempre he asistido a la iglesia aquí. Mi madre me crió aquí. Otros, por apego emocional, me gusta el culto, me siento bien en este lugar. Y otros, por miedo, si me voy, dirán que soy rebelde. Pero el Señor clamó en mi espíritu, si ya no estoy aquí, ¿por qué sigues ahí? Si el altar ha sido profanado, ¿por qué sigues aplaudiendo? Fue como un terremoto en mi alma. Era como si Dios sacudiera todo argumento humano, porque la eternidad no respeta la tradición, respeta la obediencia. Y entonces el Señor me dio instrucciones claras. Dile a mi pueblo que me busque con discernimiento, que pruebe los espíritus, que evalúe los frutos, que no siga a un hombre, sino que siga mi voz. Porque muchos líderes están llevando al rebaño al abismo, y si los sigues sin cuestionarlos, serás absorbido por ellos. Sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mí, porque este mensaje no es para atacar a las denominaciones, sino para despertar a quienes duermen en ellas. El tiempo apremia. Y quienes no disciernen, caerán en el engaño con los ojos abiertos. Después de tantas visiones, pensé que todo estaba dicho. Pero entonces, como si el cielo mismo hubiera estallado en lamentación, oí un grito. No era un sonido humano, era un grito espiritual. Era el corazón de Dios que se rompía ante la frialdad de la iglesia. La voz decía, ¿dónde está el amor que sentías cuando me conociste? ¿Dónde está el fervor de la primera oración? ¿Dónde están las lágrimas de la primera vigilia? ¿El hambre de la primera lectura de la Biblia? ¿El miedo del primer servicio? Y en ese momento comprendí. El mayor problema de la iglesia moderna no son solo las mentiras, es el olvido. Vi pastores que antes predicaban de rodillas, ahora predican con ensayos. Vi ministros que ayunaban 3 días a la semana, ahora contando seguidores. Vi misioneros que lloraban de madrugada, ahora vendiendo mentoría espiritual por sumas absurdas. Vi jóvenes que antes adoraban en silencio, ahora compitiendo por ver videos evangélicos. Y la voz dijo con dolor, me cambiaste, me dejaste fuera. Toqué, esperé, llamé, pero estabas demasiado ocupado con la fama, con las invitaciones, con la estructura, con tu vanidad. La visión me llevó a Apocalipsis 2, la carta a la iglesia de Éfeso. El Señor dijo, conozco tus obras, conozco tu trabajo, conozco tu perseverancia, pero tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Y entonces el Espíritu me mostró algo aún más aterrador. No solo los que tienen frío están en peligro, sino los ocupados, los que no tienen rumbo, personas llenas de actividades en la iglesia, pero vacías de presencia. Personas que sirven en la adoración, en los medios de comunicación, en el púlpito, pero ya no oran, ya no ayunan, ya no extrañan a Jesús. Solo el movimiento, solo la actuación, solo el escenario. El clamor del cielo resonó con fuerza. Vuelve, vuelve mientras aún hay tiempo. Vuelve al lugar secreto, vuelve al altar, vuelve al arrepentimiento, vuelve a la Biblia, vuelve a la rodilla, vuelve a mí. Era como el clamor de un novio traicionado, pero que aún amaba, aún esperaba, aún anhelaba la restauración. Y en mi espíritu supe, este es el llamado final para muchos. Después de esto vendrá el juicio, porque el tiempo de gracia se está acabando, y quien no regrese ahora, quizá nunca regrese. Vi iglesias que se habían enfriado, comenzando a arder de nuevo. Vi líderes que estaban en pecado, rompiendo a llorar y confesando.
Vi jóvenes quemando sus listas de reproducción mundanas. Vi creyentes abandonando los escenarios para regresar al lugar de oración. Fue como un avivamiento final, pero no de ruido, de quebrantamiento, y la voz dijo: «Este es mi deseo, que mi novia sea purificada, que me espere de nuevo, que clame por mi regreso, que me ame de nuevo, más de lo que ama al ministerio». Y en ese momento lloré como nunca antes. El Señor me mostró un último versículo, Jeremías 2:2. «Recuerdo tu amor de joven, tu devoción de novia, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada». Y entendí: Él extraña, aún ama, pero no esperará eternamente. El tiempo avanza, la puerta se cierra, y el tiempo de regresar es ahora. El que tenga oídos, que oiga. El novio llama, el altar está listo, pero ¿aún quiere la novia encontrarse con él? Tras el silencio, la habitación se llenó de silencio. Era un silencio diferente, no estaba vacío. Era el silencio de alguien que ya lo había dicho todo y ahora esperaba una respuesta. Sentí como si los ojos de Dios estuvieran sobre mí, pero no solo sobre mí, sobre cada persona que escuchaba este testimonio. Y entonces la pregunta resonó como un trueno en mi alma: ¿estás en el jardín o en el desierto? Y en ese instante comprendí que todo lo mostrado hasta entonces no pretendía impactar, sino sacudir. Debía despertar, debía confrontar con amor. El jardín representaba a quienes caminan con el Espíritu, incluso en silencio, incluso en el anonimato. Aquellos que buscan la santidad, la verdad, el servicio y la intercesión, incluso cuando nadie aplaude. El desierto, sin embargo, era el lugar para quienes estaban dentro de la estructura, pero fuera de la presencia. Personas que asisten a los servicios regularmente, pero no tienen comunión con el cielo. Personas que cantan sobre el reino, pero viven para su propio ego. Personas que se han acostumbrado a vivir sin fuego, sin lágrimas, sin miedo. El desierto era el retrato de una iglesia que ha aprendido a funcionar, sin Dios. Vi rostros, vi gente que conozco, vi líderes, miembros, jóvenes, obreros, ministros. Algunos estaban arrodillados en el jardín, pero muchos, muchísimos, caminaban por el desierto sin darse cuenta. Con Biblias en la mano, camisetas del ministerio en el cuerpo, posiciones en sus insignias, pero con corazones fríos. Y el Señor dijo: muchos todavía creen estar en el camino correcto, pero llevan años extraviados. Porque no es el lugar lo que salva, es la posición del corazón ante mí. Y entonces se me mostró algo aún más poderoso. Hay desiertos que parecen jardines, y jardines escondidos en lugares que nadie valora. Vi gente sencilla, sin cargos ni títulos, pero llena de pasión. Vi a hermanos y hermanas perseguidos en países cerrados, orando en silencio, manteniendo viva su fe. Vi a madres de rodillas por la salvación de sus hijos. Vi a adolescentes quemando libros de brujería después de un servicio secreto. Y el Señor dijo: están en el jardín. Aunque estén rodeados de desierto, mi espíritu mora en ellos. Porque el jardín no es un lugar físico, es una condición espiritual. Es donde estoy. Y fue en ese momento que comprendí: no importa si estás en una catedral o en una pequeña habitación. Lo que importa es si el cielo reconoce tu voz. Ahora la pregunta se dirigía a cada persona que escuchara este video. Y el Señor me dijo: pregúntales, ¿aún me sienten cuando oran? ¿Aún lloran cuando me buscan? ¿Aún escuchan mi voz cuando leen la palabra? ¿O todo se ha vuelto rutina, obligación, actuación? El Espíritu los sondeaba, uno por uno. Se acabó el tiempo de los espectáculos. Ha caído el tiempo de las máscaras. Ahora solo estás tú y Dios. Sin tu iglesia, sin tu pastor, sin tu posición. Solo tu corazón desnudo ante Él. Y la pregunta es directa: ¿estás en el jardín? ¿O estás muriendo en el desierto pensando que todo está bien? Ya no hay lugar para la religiosidad. Ya no hay tiempo para las apariencias. Dios está purificando el altar.
y quien no se pronuncie ahora será arrastrado por la inundación del engaño. Pero Él aún llama, aún espera, aún invita. Él está con los brazos abiertos, listo para restaurar el primer amor, reavivar la llama, reconstruir la intimidad. Pero Él no invadirá, solo entra si tú le abres. Y la decisión ahora está en tus manos. El jardín aún se alzaba ante mí, silencioso, sagrado, lleno de la gloria que solo pueden sentir quienes se han quebrantado por completo. Me senté allí, con el espíritu temblando y el corazón hecho pedazos, no por las visiones, sino por las almas, por las multitudes que siguen engañadas, asistiendo a iglesias que Dios nunca ha reconocido. El Señor me dijo que este mensaje debía ser entregado, que era urgente, que el tiempo de fingir había terminado, que ahora es el momento de separarse, de tomar una decisión, de regresar, y así, aunque me juzguen, aunque me ignoren, necesito entregar esto. El Espíritu del Señor llama a su pueblo de vuelta al jardín, no al jardín de la emoción ni de la comodidad, sino al jardín de la presencia, de la verdad, de la obediencia, donde Él lo es todo, donde la palabra es viva, donde el altar es puro, donde la oración arde como incienso. Aquí es donde Él quiere llevarte. Pero primero, debes salir del desierto. Y para salir del desierto, debes reconocer que estás en Él. Debes tener la valentía de admitir que tu fe se ha enfriado, que la adoración se ha vuelto rutinaria, que el altar está vacío. Debes dejar de seguir las voces humanas y volver a escuchar al Espíritu. No fuiste llamado a las multitudes, fuiste llamado a la intimidad. El jardín es donde Dios habla suavemente, pero lo transforma todo. Es donde sana, confronta, perdona, renueva y envía. Pero solo lleva al jardín a quienes dejan el desierto. No importa si estás en un templo gigante o en una iglesia sencilla. Lo que importa es, ¿hay verdad? ¿Hay servicio? ¿Hay intercesión? ¿O solo estás participando en un ritual seco y sin vida, sin una cruz? Este mensaje es tu oportunidad. Dios no te dejaría escuchar esto en vano. Hay un propósito, hay un llamado, y está resonando ahora. No lo ignores, no lo pospongas. Puede que estés a solo una decisión de la mayor reunión de tu vida. La decisión de volver a sentir la presencia que una vez te consumió, una vez te sanó, una vez te hizo llorar con solo escuchar su nombre. Pero para hacerlo, debes tomar la decisión más difícil, romperte. Debes humillarte, debes arrepentirte, debes rasgar tu corazón, debes abandonar el orgullo, la comodidad de las distracciones, el ritual vacío de la religiosidad. Debes dejar de intentar controlarlo todo y simplemente caer de rodillas, como alguien que jadea en busca de aire después de casi ahogarse. Y en ese lugar debes decir con el alma: Señor, vengo, sácame del desierto, plántame de nuevo en tu jardín. Ya no quiero sobrevivir, quiero vivir en ti. Y si estas palabras son ciertas, prepárate, porque Él vendrá, el Espíritu te visitará, te purificará, te restaurará, insuflará vida donde solo había polvo. Levantará el peso que aprendiste a llevar solo, reavivará la llama que creías apagada, y más que eso, te abrirá los ojos, te mostrará la iglesia que aún late cerca de ti, una de las tres, una que aún lleva la llama, una a la que Él aún llama su novia, una donde su presencia aún desciende sin necesidad de luz, espectáculo ni manipulación. Y cuando Él te guíe hacia ella, no lo dudes, no negocies, entra, ríndete, regresa a casa, pero después de que esto suceda, no te quedes callado. No ocultes este renacimiento como si fuera solo tuyo. Esta verdad necesita resonar, necesita ser proclamada a los cuatro vientos, porque hay personas a las que amas, que aún están en el desierto y ni siquiera lo saben. Hay hermanos y hermanas que están en templos, pero muertos por dentro,
pastores que comenzaron en el espíritu y terminaron en la vanidad, jóvenes que nunca conocieron al verdadero Jesús, solo al sistema. Familias enteras están siendo asfixiadas por iglesias que se han convertido en instituciones frías y políticas. Has despertado. Ahora te toca despertar a otros. Comparte este mensaje. Envíaselo a esa persona que se ha alejado, pero que sientes que aún tiene un llamado. A ese líder que admiras, pero que necesita escuchar esto. A ese amigo que aún no entiende lo que significa ser iglesia. Envíaselo a quienes amas, a quienes temes perder, a quienes no quieres ver engañados. Porque esta revelación no se trata de mí, ni de ti. Se trata del cuerpo, se trata de la novia, se trata del cielo, se trata de la advertencia final antes de la separación definitiva. El Señor sigue esperando. Aún hay tiempo, pero se acaba. La separación ya ha comenzado. El trigo y la cizaña ya se están separando. La última trompeta ya está en su lugar, y no esperará a nadie. Sal del desierto, regresa al jardín, encuentra la iglesia que aún es suya, y prepárate, porque el novio viene. Y esta podría ser tu última oportunidad de estar listo cuando Él llegue.